En esta oportunidad tenemos, como de costumbre, invitados especiales, servidores públicos, directores de instituciones que tienen mandato y que tienen calado importante dentro de la población dominicana, y por supuesto esta no es la excepción, puesto que tenemos a Gloria Reyes Gómez. Casi nunca te mencionan el segundo apellido, ¿verdad, Gloria? Hay que reivindicar a las madres. Yo creo mucho en eso. Gloria Reyes Gómez está con nosotros, dirige Prosoli, y por supuesto con los programas sociales y solidarios del gobierno, con todo lo que tiene que ver con estas políticas de intervención, de ayuda directa a los más necesitados. Este equipo del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, te da la bienvenida a esta cabina y vamos a saludarte antes de comenzar con las preguntas. Gracias por venir. Muchísimas gracias, yo muy honrada de esta invitación, me siento muy contenta porque aquí está un team completo, o sea, me siento súper bien porque están todos aquí, aprovechar este espacio para saludar a todo el país y agradecerles a ustedes la invitación. Recuerdo una vez hace unos añitos, no hace tanto, somos jóvenes todos aquí, mira Rosendo, que es el más joven con más experiencia aquí, que tú viniste a esta cabina antes de ser diputada, aquí a uno de los programas. Así es, yo debo agradecer que en mi carrera política los medios han sido grandes aliados para mí, y eso a ustedes por siempre abrirnos este espacio. Rosendo. Bienvenida, Gloria, al Gobierno de la Mañana. A mí me tocó entrevistar a Gloria por primera vez junto con Nayib Chaed en un programa que producíamos 10 de la noche en vivo. Para las elecciones del año 2016. Sí, cuando Gloria era candidata a diputada. Sí, así es. Ha llovido de allá para acá. Claro, y desde entonces vimos que había mucha calidad ahí, que había futuro político en Gloria. Saludos, Gloria. Primero, nos gustaría iniciar esta conversación contigo. Supérate se ha visto afectada en diferentes ocasiones por el tema de fraudes y esto por ejemplo, las tarjetas y ese tipo de cosas. ¿Qué correcciones se han tomado para que ese problema desaparezca de la faz sí, la verdad del que escenario nacional? Un año retador para la protección social, el programa Supérate, justamente porque nos ha tocado atender a situaciones de urgencia vinculadas a la pandemia, vinculadas al impacto de la inflación, y ahora ante esta nueva situación del huracán Fiona, y al mismo tiempo hemos recibido embates como el que usted ha señalado cerca de este fraude que lastimosamente afectó a un número importante de nuestros beneficiarios, y que a partir de ahí pudimos tomar medidas de corrección que han evitado que esto vuelva a suceder. Incluso cuando se ha escuchado en algún comunicado público que ha presentado la Policía Nacional, tantas personas son detenidas por el intento de la tarjeta. Eso es justamente las medidas que se ha tomado desde la dirección de los subsidios sociales, de la administradora ADES, quien es la responsable de la gestión de pago. Y dentro de estas acciones está, por ejemplo, los colmados que recibían estas transacciones podían en 24 horas sacar el dinero del banco. Una de las medidas que ADES ha tomado es que para que el dueño de este establecimiento pueda retirar el dinero transado, tome 72 horas en vez de hacerlo en 24 horas. Eso permite pues que haya un monitoreo desde el banco, y si hay una evidencia de algún fraude, ese dinero se frisa. Anteriormente no se podía hacer. Otra de las medidas que se han tomado es que las transferencias ya no son abiertas a cualquier horario, sino que se puede transar solo hasta las 10 de la noche en los comercios. Eso nos ha ayudado bastante también a limitar, porque se identificó que esas transferencias fraudulentas fueron en horarios de la madrugada. Otra de las acciones que estamos que se hayan implementado es que diariamente el consumo del uso de la tarjeta está limitado al monto de la transferencia mensual, que es 1.650 pesos. Es decir, una persona no puede transar en un comercio por más de 1.650 pesos por día, porque pudiera ser que tuviera 2 depósitos acumulados y en vez de poder consumirlos juntos, ahora está limitado a que sea un consumo por día. Esto también ha ayudado bastante a controlar. Y por último, lo más importante es que estamos ya casi listos para cambiar todo el parque de tarjetas a tarjetas de chip, que es lo que hemos venido anunciando hace un tiempo. Ya hemos logrado cerrar las negociaciones con las entidades bancarias que son parte del sistema de pago, y a partir del mes de diciembre, noviembre, diciembre, comenzaríamos esa migración masiva a un nuevo instrumento de pago que es mucho más seguro, que es la tarjeta con chip, pero adicionalmente tiene nuevos beneficios. Por ejemplo, vamos a poder tener una cuenta de ahorros asociada a esta tarjeta, podremos tener la posibilidad de aperturar cuentas para remesas,
podremos también tener la posibilidad de que la gente pueda utilizar la tarjeta para ir a la farmacia, o sea, más servicios que vinculen a la gente a nuestra visión de la superación, porque yo quiero cerrar diciendo que Supérate es mucho más que una tarjeta, es el enfoque que este gobierno le ha dado, y por eso lo más importante para nosotros es destacar todo el crecimiento, el desarrollo de programas de acompañamiento para la inclusión financiera, el inicio de la gente en el mercado laboral y la superación de la pobreza. Licenciada Gloria Reyes, directora del programa Supérate, que forma parte del Gabinete Presidencial de Políticas Sociales. Tengo dos preguntas. La primera es que siempre me ha llamado mucho la atención de por qué en el caso del fraude que hubo con la tarjeta Supérate, que algunos hablan de unos 150 millones de pesos, otros hablan de una cantidad mayor, solamente hay implicados en ese caso 5, 6, 7 colmaderos. No se habla ni se ha dicho nunca de si hay alguna complicidad con colaboradores de la institución. No sé cómo 7 colmaderos pudieron orquestar un fraude de esa magnitud. Tengo siempre esa inquietud, primero. Y segundo, ahora con el tema del cheque de apoyo, el bono de apoyo familiar que se está entregando, uno entiende que a familias vulnerables. Recibimos en días pasados la información y la hicimos pública a través de este espacio y también en las redes sociales, de que el senador Moreno Arias, el senador de Montecristi, su esposa, su prima, su asesor legal, gente de su entorno, habría recibido este cheque, y él dijo, nosotros los cambiamos y los repartimos a personas pobres, cuando lo que él debió hacer fue ponerle nulo al cheque y devolverlo al programa. Pero bueno, entonces, ¿cómo llegan esos cheques de ayuda a estas personas que no necesitan esa ayuda del gobierno dominicano? Y quién sabe cuántos casos más así ocurrieron o están ocurriendo en este momento. Yo te voy a aclarar todo con lujo de detalle. En la primera fase, decirte que nosotros, ante la situación del fraude, como gobierno, como Estado, fuimos lo más diligente posible al de inmediato presentar y transparentar esta situación a la opinión pública. Eso es lo primero. Quizás en otras ocasiones estas situaciones se daban y no eran conocidas y se manejaban internamente, pero nosotros inmediatamente, doña Digna Reynoso, directora de la ADES, que es la entidad que maneja las relaciones con el banco, porque ustedes saben que nosotros hacemos el acompañamiento a las familias. Supérate es una institución que tiene dos brazos de apoyo, que es Siuben, que trabaja toda la base de datos de las familias, o sea, para yo decidir que un familiar pueda recibir una ayuda, tiene que Siuben enviarme esa información. De acuerdo a ese nivel de categorización puede ser incluida. Y ADES es mi otro brazo de apoyo, que es una institución responsable de la relación con los comercios, así mismo como la relación con las entidades bancarias. Entonces, sin esas dos instituciones, Supérate no puede funcionar. Y evidentemente son dos direcciones generales del mismo rango que tiene Supérate. Tiene a doña Digna Reynoso como su directora y a Jeffrey Lizardo como su director. Todos trabajamos de la mano y de manera coordinada. En el caso de esta situación que tú planteas, nosotros inmediatamente fuimos a la autoridad, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, e iniciamos todo nuestro proceso de denuncia, que es lo que debe hacerse. Luego se inició un proceso interno que ADES ha estado trabajando y que doña Digna lo ha presentado y ha tomado las medidas y lo ha expresado. Yo debo corregir que tú planteas que son 5 o 6 colmaderos. No es así. Estamos hablando de una red que ya hay más de 20 personas detenidas, vinculados no solo dueños de comercio, pero hay que establecer que los dueños de comercio es el punto de inicio del fraude, no es otro, porque este sistema es limitado a 5.000 comercios. Si el dueño de comercio no es cómplice de esa red, no se da el fraude. Entonces, evidentemente, el primer punto de contacto para identificar el fraude es el comercio. Pero hubo denuncias, hubo denuncias ahí mismo en esa parte, hubo denuncias en aquel momento de dueños de establecimientos comerciales
que recibieron supuestamente ofertas de empleados del programa. Nunca escuchamos esa denuncia, de pasar las tarjetas, en sus eso comercios. Es especulativo, Nayib. Bueno, estoy diciendo lo que escuchamos en aquel momento. No, eso yo es no estoy especulando porque tampoco lo dije yo. No, digo que es especulativo porque no hay evidencia ni en el Ministerio Público ni en la policía de ningún comercio que haya denunciado que un empleado le fue a ofrecer una cosa u otra. No hay evidencia, entonces eso es especulativo, lastimosamente, y en este momento que vivimos, cualquier información que cualquier persona dice en las redes se entiende como una realidad. Entonces yo estoy aquí justamente para darle a ustedes la información desde la fuente, no lo que le pueda decir cualquier persona, y yo lo hago con mucho gusto y respeto tanto el rol que ustedes hacen, porque es un rol que edifica y educa a la ciudadanía. Entonces, ya para concluir con esa parte, decirte que hay una investigación abierta, que el Ministerio Público ha estado actuando y que se han detenido personas, no solo dueños de comercio, sino personas que son reclutadores y otras personas de esta red. Y ya nos toca esperar el rol que el Ministerio Público, y yo te aseguro que conociendo la responsabilidad de este Ministerio Público vamos a tener esto hasta las últimas consecuencias. Y lo que hay que esperar y dar ese tiempo. Ya con el otro tema que tú planteas, yo estoy de acuerdo contigo. El senador y su familia, como lo hicieron otras personas beneficiarias que salieron ahí, que no califican, no retiraron el cheque, no debió retirarlo. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lastimosamente, esta es la excepción de la generalidad. ¿Por qué es la excepción? Bueno, porque Siuben, como ustedes habían ya comentado aquí, su última actualización es de 2018. ¿Por qué de 2018? Porque el decreto de Siuben manda actualizar cada 4 años. No puede hacerse antes esta actualización. Y en el año 2022, Siuben inició su proceso de actualización del registro de hogares. Comenzó en Los Alcarrizos, en la Mata de Farfán. Pero este levantamiento tiene un costo aproximado de $20 millones. Y nosotros estamos trabajando, el Siuben, el Estado ha estado trabajando justamente para lograr un financiamiento del BID que nos apoye para este año poder hacer ese censo general y además con el censo nacional que se va a realizar en el mes de noviembre, pues poder vincular para actualizar esos datos, porque resulta que toda la familia de ese senador sí está censada por Siuben, es verdad, de 2017. Entonces, dentro de los márgenes de errores que tiene esta data, que está entre un 2 y un 3%, esas son de las excepciones que nos van a pasar, pero no es la regla, porque hemos entregado 160,000 cheques ya a la fecha, al día de hoy, y tú tienes 2 casos que no deben ser, que yo estoy de acuerdo contigo, que no debieron cambiarlo y que debieron de hacer como hicieron otros comerciantes, empresarios de la zona que salieron en el listado en el municipio de Castañuela y no lo cambiaron y no fueron a retirar su cheque. Por eso nosotros hacemos una doble validación, pero esos márgenes siempre van a pasar. Antes pasaba con quédate en casa. ¿Cuánta gente ustedes no conocen que le depositaron quédate en casa, que no lo necesitaban? ¿Y qué pasaba ahí? Se quedaba el dinero en la cuenta, no había forma de devolverlo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya nosotros hemos devuelto más de 100 cheques de una lista importante que vamos a devolver al Tesoro de gente que no califica, que no retira el cheque y que además estamos reenviando a Siuben esta data y diciéndole, Siuben, mire, nosotros validamos en terreno que esta persona tiene 10 años fuera del país o que esta persona es un empresario, un comerciante que no necesita estar clasificado para recibir este subsidio. Entonces, esencialmente, lo que ha habido es una situación de una base de datos que normalmente se va a desactualizar y que lamentablemente pasó este caso. Nosotros los reprochamos también y le garantizamos a la gente y al país y a ustedes que esto es un proceso que se ha manejado de manera transparente, basada en la información que nos envía Siuben a nosotros y que validamos en el terreno con las organizaciones sociales, con las personas de la comunidad, porque antes de entregar estos cheques, se ve muy bonito desde afuera cómo se hace, pero el personal de nosotros tiene que identificar caso a caso quiénes son esa gente, llamarla por teléfono, si no la consiguen por teléfono, visitarla a su casa para que vaya al operativo. Estamos hablando de horas y horas de trabajo, que a veces estas oficinas están hasta las 1 y 2 de la mañana para montar estos operativos de entrega. Entonces, evidentemente, siempre habrán errores humanos, que es lo que pasa en este caso. Lastimosamente, es un senador del partido de gobierno y se puede interpretar cualquier cosa, pero yo sí les digo que este ha sido un proceso que se ha coordinado en el territorio, que se basa en Siuben. No es cierto que hay gente que no es de Siuben, no es cierto. Todo el que está ahí ha sido pasado, depurado y categorizado por el Sistema Único de Beneficiarios. Mira, yo me alegro que el senador Arias
haya salido de la pobreza. Sí, haya salido de la pobreza, porque es el mejor. No, pero Moreno. De que en el Partido de la Liberación Dominicana. Moreno Arias no ha sido pobre nunca. Bajó la pobreza a un 20% al 2020. Pero yo quiero hacer una pregunta a Gloria Reyes, directora de Supérate. El SUBEN tiene distintos tipos de categorías. Correcto. Tiene categoría de pobre 1, pobre 2, pobre 3, pobre 4 y pobre 5. Y cada uno de esos pobres tienen un estudio socioeconómico que permite determinar el nivel de necesidades que tienen cada uno de esos pobres. Y se supone que cuando se otorgan ese tipo de ayuda, se hacen en función de ese criterio, independientemente del nivel de pobreza. Aquí todos podemos ser pobres, pero siempre habrá una persona que tenga más necesidad que otra. Claro, claro. Y en ese escenario, a mí me gustaría abordar el siguiente tema. tema. Felipe, hay uno que estamos más jodidos que otro. Correcto. Tú ves, Nayi, ya se entendió. En el caso del senador Laria, él estaba bastante jodido. De fue un salto cuántico. Y gracias a Dios, él y su familia salieron de la pobreza. Pero bien, ese programa que usted tiene, no sé si ha variado, pero se supone que tiene distintas gavetas. ¿Cierto? Tiene, por ejemplo, una gaveta de comer primero. Tiene la gaveta. La tarjeta. Porque el programa es más que la tarjeta, es mucho más amplio. Pero la tarjeta en sí tiene varias gavetas para la transacción de subsidios diferenciados. Ahí es que voy. Por ejemplo, usted el programa Comer primero, bono gas, bono luz, envejecientes y el ILAE, que es el incentivo a la asistencia escolar. Son 5 gavetas. Cada una hay otras más, pero esas son las que usted... pero si usted quiere, me lo puede que se han creado adicionales en el gobierno para casos particulares, como es, por ejemplo, el bono de Mujer Supérate, que es para las mujeres que son víctimas de violencia, están en las casas de acogida, y tenemos a la fecha cerca de 700 mujeres que salen de las casas de acogida y el gobierno le da un subsidio por un año de 10,000 pesos para que ellas puedan, una parte es en efectivo, otra parte es en consumo para alimentos, y ellas con este consumo pueden pagar cualquier piececita. O sea, es como un acompañamiento para no dejar a la mujer sola, o sea, porque sabemos el riesgo que tiene una mujer que ha sido víctima de violencia de salir de la protección del Estado para luego quizás volver a donde su victimario porque no tiene posibilidades económicas. Entonces, ese subsidio... Para que usted continúe respondiendo esa pregunta, primero establecer qué cantidad de hogares tienen esas 6 gavetas y cómo están distribuidos los recursos que se derivan hacia cada uno de esos programas, en qué monto. Sí, claro, yo le voy a edificar. Primero, informarles que en el caso del bono de apoyo familiar es un subsidio de una transferencia única o de un pago único que está vinculado a la inflación. Este subsidio no es como el de Aliméntate o los otros. Aunque prioriza pobre extremo y pobre moderado, hay la posibilidad de que cualquier trabajador que tenga ingresos por debajo de 20,000 pesos reciba este subsidio, porque justamente fue para contener un poco la presión del alza de los precios. Ese bono, que nosotros lo denominamos la protección social adaptativa, que es una medida desde el Estado para procurar que la gente no retroceda en su condición ante cualquier choque o crisis. Ese fue un aporte extraordinario, diría yo, Gloria, a una persona que no esté 100% en la pobreza extrema, pero que el golpe de la inflación... Un vulnerable o que puede estar el golpe de la inflación le reduce su pobreza. Por eso nosotros, al utilizar este criterio de que sea una persona que tenga ingresos por debajo de 20,000 pesos, ingresos formales, es posible que muchas personas que tienen ingresos por encima de esos no pudieron ser detectados en los sistemas porque no están vinculados a la TCS. Entonces, por eso es que se da el caso a la formalidad. Se da el caso de dueño de almacén o de un colmado que tiene evidentemente ingresos por encima y pudiera estar en esta data y no se haya segmentado fuera de ese ingreso. Entonces, eso es importante decirle que hay gente en el bono de apoyo familiar de ICB 1, 2, 3 y 4. Aunque el subsidio de Supérate está dirigido para ICB 1 y 2. Con este bono, todo el que tenía la tarjeta fue excluido para hacer esta entrega. O sea, esto fue dirigido a una población que ni tuviera ingresos de subsidio y que tampoco tuviera ingresos por encima de 20,000 pesos. Ahora, los subsidios que tiene Supérate, los programas de apoyo condicionado y no condicionado, está el programa Aliméntate, que es el antiguo Comer Primero. ¿Cuánto tiene? Tiene a la fecha 1.450.000 familias. Wow. Y este año terminará
en 1.550.000, a pesar de que habíamos proyectado 1.650.000. ¿Por qué hay 100.000 menos? Bueno, porque hemos logrado identificar un número importante de personas que sus ingresos exceden las reglas que establece el programa para permanecer, y además un número importante de personas que no transaban o no utilizaban la tarjeta. ¿Cuántos más serán? Van a ser en realidad 400.000 en vez de 300.000. O sea, el presidente anunció, más de lo que teníamos en febrero. En febrero el presidente anunció 300.000 familias nuevas. Al final del año terminaremos con 400.000 familias nuevas y no necesariamente con el tope de 1.650, porque hemos logrado excluir, una redistribución de lo que ya había. Hemos refocalizado el programa dirigido a gente que hemos identificado que no debería estar por sus niveles de ingreso, y entonces nos ha permitido ampliar un poco más el ingreso, y aunque no lleguemos al 1.650.000, sino al 1.550.000, estaríamos incluyendo más familias, pero sí mejorando la focalización, que es uno de los desafíos importantes, porque tenemos gente en el programa que tiene 12 años recibiendo la ayuda. Entonces no es tan fácil en medio de una crisis ampliar el programa, controlar las personas que están y no deberían estar, y además comenzar a hacer cambio de cultura de que esta no es una ayuda permanente, sino que debe ser una ayuda transitoria de siempre apoyo y acompañamiento. Desde el inicio del programa. Por eso son los acompañamientos que tú señalas, que las mujeres sobre todo y las personas reciben cursos que no vienen desde ahora, que vienen desde la creación del programa. No siempre ha sido así. Comenzó a ser así cuando se fusionó Solidaridad y Progresando. Cuando crea Progresando y Solidaridad se diseñó así, pero los indicadores del resultado muestran que el impacto no ha sido así, y justamente el desafío importante, porque claro que sí, porque si tú tienes 600.000 familias que están recibiendo la ayuda desde el principio del programa, entonces hay un problema del resultado, o sea, hay un estancamiento real, que no es una crítica a nadie, es una crítica al Estado. Igual que si hay un aumento, indica que ha aumentado la pobreza. No, indica que el gobierno está siendo responsable y está evitando que aumenten los números de pobreza, porque tú tienes que irte a las cifras del Ministerio de Economía a ver si la pobreza aumentó. No, cuando tú tienes además, mira que el contexto global, o sea, ¿qué está pasando en el mundo? Cuando tú tienes que dar asistencia con una tarjeta que tú acabas de decir para grupos ICB1, ICB2, que son los que califican para esa tarjeta, y son 100.000 más que se van a emitir. En medio de estamos hablando de una crisis, estamos hablando de una guerra, pero no importa. Mira, al final es que ha aumentado la pobreza. No ha aumentado la pobreza, Nayib. Tú me excusas. Vamos a las estadísticas. No, tú me excusas, vamos a las estadísticas y a los números. Nosotros hemos contenido el aumento de la pobreza. Cuando tú ves Latinoamérica entera, la pobreza ha aumentado, y en República Dominicana hemos ido bajando. Quizá no hemos bajado en los niveles que desearíamos, pero tenemos que pensar que hemos pasado por una pandemia, que estamos pasando por una guerra, y que evidentemente las circunstancias no son las mejores para tú decir la gente salió de la pobreza, pero a pesar de eso, la responsabilidad. No, los datos lo dio ella. Hay más tarjetas. Hay más tarjetas porque hay menos pobres. Yo te entiendo. Esa es la lógica. Hay más tarjetas porque hay menos pobres. No, la lógica es que hay más alcance de los programas para evitar que la gente caiga en la pobreza. Es un enfoque preventivo y muy responsable y atinado del presidente, porque ha decidido priorizar en esas personas, en la gente. Por eso ha ampliado los subsidios, 90.000 millones este año, para evitar justamente que la gente reciba el impacto de la inflación o de la crisis económica que se ha vivido en el país. Pero precisamente por ahí, Gloria, cuando se habla... No he terminado, Felipe, contigo, pero... Yo te lo termino ahora. Él hizo una conferencia que le han dado ya una respuesta viable, pero yo lo voy a terminar. Pero precisamente por ahí, cuando se habla de la cantidad que había, del alcance que busca el programa, es una especie de reprogramación de que no vaya ahondándose la brecha, la desigualdad. ¿Qué datos tienen ustedes precisamente desde el inicio del programa? ¿En qué porcentaje hubo un nivel, digamos, de mutabilidad, de evolución? ¿Qué porcentaje de esa masa con la que inicia ese programa con una vocación tan importante como esa, pero cuál fue la brecha? Y quizás si hubo una meta, si el programa se concibe con una meta, bueno, tenemos una meta de que el 10, el 15, el 20% de esta gente salga de esta curva en 10, en 15 años. Y realmente, ¿qué pasó con ese indicador? Bueno, con relación a esos aspectos, lo primero que hay que destacar, Aníbal, es que nosotros en este momento la prioridad ha sido atender a las familias y evitar que las familias caigan en pobreza.
como yo le contaba a Nayib. Ese ha sido el enfoque. Nuestro deseo y lo importante de este programa, o sea, entre atender la urgencia y lo importante, hemos trabajado de manera simultánea, porque al mismo tiempo se ha ampliado y se ha fortalecido todo el enfoque de creación de capacidades de inserción laboral a la gente, que a mí me gustaría que ojalá el tiempo me permita poder hablar de esa parte, que es la más, para mí la más vital, y que es la que garantiza que podamos hablar de estas estadísticas y de proyecciones y porcentajes de personas que salen de esta dependencia del Estado. Yo no quisiera adelantarme hasta que podamos terminar el año y presentar cifras oficiales de cuál es el porcentaje, pero te puedo contar que en este año cerca de 100.000 personas van a salir de la dependencia de este programa, justamente porque podemos evidenciar y queremos documentar por qué. No es que se sacaron porque sí, no, es porque esta gente ya tiene ingresos superiores a estos porcentajes, o esta gente estaba en los programas y estaba en los programas sin necesitar estar en los programas. Entonces, claro, son porcentajes mínimos cuando tú lo comparas con 1.500.000, pero evidentemente hay una vocación hacia eso. Y que en el contexto de crisis que estamos, hablar de desproteger a una población así por así es muy arriesgado. Por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos, y cada paso que se da se procura que exista un sustento y un aval que nos permita dar respuesta a por qué esta persona no. Por ejemplo, profesores. Nosotros teníamos cerca de 10.000 profesores recibiendo la ayuda que ganaban más de 40.000 pesos. Imagínense eso. Y nadie voluntariamente va y dice, mira, yo no necesito esto ya. Sí, no, hay pocos. Y creo que eso es parte de las cosas que estamos logrando con el cambio de cultura. Cuando cambiamos de solidaridad a supérate, ya de inmediato el mensaje es un mensaje que promueve a la gente a la superación personal, y que ha hecho que nosotros comencemos a instalar esa nueva visión de que si tú no necesitas la ayuda, hay una gente en tu comunidad que la necesita más que tú. Y nos ha pasado, sobre todo las mujeres que están en el programa Super Emprendedoras, que son las mujeres que están en los programas de emprendimiento, que ellas, luego de lograr establecer sus negocios, han decidido entregar sus tarjetas y devolverlas. Y nuestra meta es esa, lograr que la persona de manera voluntaria pueda decirnos, ya yo no la necesito, porque ya tengo una estabilidad, tengo un ingreso importante, y esto debe ser dirigido a alguien que la necesite más. No es la cantidad masiva de personas, pero sí que tenemos casos, y eso es importante destacarlo. Discúlpeme en esa parte, yo le voy a explicar a usted cuál es la razón fundamental por la cual las personas no quieren salir de solidaridad, y pienso que ya con la decisión que tomó el presidente de garantizar una cobertura completa al seguro subsidiado de salud, eso podría corregirse. El tema es que la tarjeta de solidaridad, hoy Supérate, le garantizaba a esa familia una cobertura de un seguro subsidiado de salud. Y esa gente protegían más esa tarjeta, no por lo que recibían, sino por el tema del seguro que tenían garantizado, sobre todo en el sistema de salud pública. Ese es uno de los elementos, como muy bien usted señala, y que evidentemente ya se ha corregido. Pero adicionalmente, por ejemplo, como pasó cuando se anunció la formalización del trabajo doméstico, había una inquietud de si las trabajadoras domésticas, por estar registradas en la TCS, ya no iban a recibir este subsidio. Esa fue una de las principales preocupaciones. Y nosotros aclaramos, y tanto lo hizo el ministro de Trabajo, que como nosotros como programa hemos establecido un techo para esta exclusión de ingresos vinculado al umbral de la pobreza, que está entre 20 y 21 mil pesos, pues todas las personas que tienen ingresos por debajo de los 20.000 pesos sí pueden tener el subsidio. Entonces eso también nos ha ayudado a que la gente entienda que no se le va a quitar la tarjeta por formalizarse. Uno de los problemas que ha tenido el sector agrícola y de construcción, que gente que no quería formalizarse en esos trabajos porque tenían las tarjetas y no quería perder ese beneficio. Entonces esos son de los cambios positivos que nos están permitiendo focalizar y mejorar el programa. Sí, buenos días, Gloria. A mí me gustaría saber, partiendo del hecho de que la República Dominicana es un país pobre, con mucha deficiencia, con un tema deficitario en todas las áreas del gobierno por su misma naturaleza de país pobre, dependiente, tercermundista. Me gustaría saber para ti cuál ha sido el mayor reto encontrado en el programa que dirige, puesto que ustedes manejan básicamente el tema de la pobreza y sabemos que los recursos desde el Estado siempre serán escasos en función de la demanda que se encuentra en la sociedad dominicana. Gracias. Mira, Fausto, esta es una pregunta de verdad que para mí es importante, porque el asumir la principal respuesta que tiene el Estado dominicano ante la crisis sanitaria
O sea, recordemos que llegamos al gobierno en medio de la pandemia y que se estaba implementando el programa Quédate en Casa. El gobierno pasado pagó 3 meses el Quédate en Casa y este gobierno pagó 6 meses. O sea, fue una decisión difícil, 6 meses y luego un desmonte de 3, 9 meses en total. O sea, el asumir esta responsabilidad de llegar al gobierno el primer mes y decirnos el director en el tesorero nacional y el contralor decirnos que no había dinero para pagar Quédate en Casa a principios de agosto, fue el primer choque. O sea, el primer choque que yo recibí fue cuando me dijeron que no había dinero para pagar Quédate en Casa, después que el presidente pasado dijo que todo estaba garantizado hasta final del año. Lamentablemente, eso se dio y eso fue como que fue como mi cable a tierra. Gloria, tú tienes aquí una responsabilidad grande. O sea, estamos hablando de 1.500.000 familias que recibían 5.000 pesos mensuales y que estábamos en medio de la crisis todavía en su más alto nivel y no había dinero para pagarlo. El gobierno hizo su manejo y se logró pagar, pero ese fue como que el primer choque. Luego me di cuenta que tenía una institución con un tremendo potencial, pero que había mucha dispersión en los programas, o sea, muchos programas repetidos que duplicaban funciones y no había una integralidad. Y ese fue como el primer reto, cómo lograr optimizar lo que se tiene, porque teníamos más trabajo, más personas en el programa, pero el mismo presupuesto operativo. Entonces, que la decisión era, vamos a mejorar cómo utilizamos estos recursos, vamos a concentrar y a rediseñar el programa de tal manera que la prioridad sean las familias, que la prioridad no sea hacer programas bonitos, que sean vistosos, que sean comercialmente y comunicacionalmente atractivos, sino que impacten a la gente. Cuando yo fui por primera vez a ver un proyecto de piscicultura en el municipio de Fantino, en Sánchez Ramírez, la señora que tenía su proyecto de peces, yo le pregunto, un proyecto muy bonito, o sea, tú dices, qué bonito, está creando peces, le digo, ¿cómo le va con este ingreso? Me dice, bueno, si el programa me trae los alimentos de los peces, yo gano, si no, pierdo. Entonces yo dije, tan bonito que es el proyecto, pero hay un error de diseño porque no hay sostenibilidad. O sea, si el gobierno no está presente, ella no tiene ganancia. Entonces, lamentablemente, muchas de estas iniciativas que eran muy bonitas, muy importantes, no se diseñaban con un criterio de crear autonomía en la familia. Entonces, esa dependencia había que lograr desprenderla y desconectarla para que realmente podamos decir en un tiempo X, esta gente ya no necesita esta ayuda. Entonces ese fue, yo diría que uno de los principales, uno de los principales desafíos de nosotros cuando creamos Supérate en el 2021, que incluye nuevos elementos y nuevos componentes y refuerza lo que existía, que lo que funcionaba y estaba dando resultados, y se refuerza más los nuevos elementos como el componente de vivienda, con vivienda feliz, que no estaba incluido en la protección social, como lo relacionado a bonos de emergencia. Precisamente ahora vamos a implementar por primera vez el bono de emergencia. Fue creado en el 2021 con el decreto. Hay gente que piensa, el gobierno se creó otro bono nuevo. No, está institucionalizado. Un bono de emergencia para fenómenos naturales como huracanes, terremotos, cualquier emergencia sanitaria como la que vivimos con el COVID o cualquier situación de choque económico. Teníamos 6 meses trabajando la guía operativa del bono de emergencia con el PMA y el Banco Mundial. Y justamente esas circunstancias se dieron en medio de nuestro diseño y ya podemos presentar formalmente un programa que apoya a las familias que se pueden ver afectadas de manera temporal ante una situación especial como esta, que es un huracán, porque el Plan Social, que ha hecho una labor extraordinaria, los comedores económicos, el INVI, obras públicas, entran, resuelven la urgencia, el momento, pero luego ¿qué pasa con esa familia? Nosotros lo que hemos querido es unificar la protección social y la urgencia para que la gente no se quede desprotegida con el tiempo. Muchas de las familias de Higüey, del Ceibo, de Atomayor, perdieron sus pequeños negocios en las casas. Y mientras esta gente se recupera, mientras llega el préstamo del Promipyme o lo que sea que va a ser de respuesta, esta gente necesita comer. Y por eso nosotros estamos pensando que este subsidio pueda durar entre 2 a 3 meses, focalizado después de un levantamiento que estamos realizando desde el jueves pasado, que ADES y SIUB han estado en campo con Supérate, es la ficha FIBE, que es para el bono de emergencia, y a partir de ese indicador y el nivel de afectación, que tanto daño tenga la vivienda, se decidirá la temporalidad que estas familias van a tener de este subsidio, que va a ser especial, adicional al que pudiera tener la gente de Supérate, y muchas otras personas que no están en el programa que recibirían este subsidio. Indiscutiblemente, señores, que con el fenómeno hidrometeorológico que afectó tanto a la parte
este y que afectó también al este de la República Dominicana, vienen preguntas y esas preguntas son de quienes están y han sido afectados. Por ejemplo, estamos hablando de un bono de emergencia. Sabemos que hay dificultad todavía en terreno. Decimos que hay dificultad en terreno porque hay comunidades que están totalmente anegadas. ¿Para cuándo más o menos tienen ustedes previsto ya establecer un tiempo para empezar a entregar? Porque sabemos ya que están las ayudas, pero este bono específicamente, más o menos, ¿cómo están las medidas? Nosotros estamos esperando el corte al día de ayer de Siuben, de este levantamiento, porque es un levantamiento que se hace digital, en tablets, es muy rápido. Eso nos permite que se pueda trabajar con celeridad en la categorización y Siuben pueda acelerar ese proceso. Yo diría que estaremos recibiendo el primer corte de unas 2.000 familias levantadas en Higüey y una parte del Ceibo. Y la idea es, para no prolongar al tener toda esta data completa, poder nosotros iniciar con ese primer grupo de personas que van a recibir esta transferencia, estimándolo en la primera semana del mes de octubre, porque lo importante de la emergencia es atender a tiempo. O sea, el accionar eficiente y rápido es parte de la garantía del éxito de estos programas, porque es ahora que tienen el problema, no va a ser en 2 meses, por eso la respuesta tiene que ser rápida, por eso nosotros hemos intervenido de inmediato en los territorios. Gloria, hay una situación que se repite en varios países del mundo. Se pasó en Estados Unidos con cierta diáspora, pasó en Europa, pasó en algunos países que avanzaron, y era que llegaban grupos muy necesitados, casi siempre trabajadores, y descubrían que había una política, por ejemplo, bono de desempleo, la paguita, como dicen en España, o los famosos cupones para las madres solteras en Estados Unidos. Y descubrían, oye, qué encanto, qué chulería. Y más de una gente cayó en la trampa de hacerle fraude al sistema. Lo que descubrieron más tarde, y recuerdo que pasó con alguien que conocí en una nación de estas, fue que cuando el sistema corrigió la información, cruzó la información y descubrió que en efecto se estaba de manera fraudulenta en el caso de ese hogar, cobrando por una ayuda que no merecían o que no estaba dentro de sus condiciones. Devolverlo todo. Devolverlo descontándote de tus entradas y claro, como Dios manda. Entonces, pero sobre todo mediando primero la orden de un juez. Para empezar. Porque te llevan a la corte para empezar, y el juez determina lo que va a pasar. Porque es un régimen de consecuencias que funciona. Entonces, quienes defraudan, quienes engañan, quienes, ¿por qué no? También en su momento han sido sistematizados como sujeto político dentro de lo que debió ser una ayuda al sujeto social, porque ese es uno de los problemas que tiene ciertamente el asistencialismo en América Latina. ¿Qué te gustaría pensar de cara al futuro? Y hago una pregunta sobre el ideal, no necesariamente sobre el presente. ¿Cómo te gustaría eso? Y justamente ese es uno de los principales desafíos que tienen los programas de protección social a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, en España, sino que es parte y tendría quizá mucho que ver con la naturaleza humana. O sea, si nos vamos ahí a profundizarlo en orígenes antropológicos y sociológicos, podríamos hablar un buen rato sobre eso. Pero sí, yo diría que parte de lo que visualizaríamos a futuro es poder fortalecer un marco legal que nos permita tener quizá un régimen de consecuencia en ese sentido, que también obligue a la gente a que si defrauda pueda regresar esto o tenga el deber, la obligación de hacerlo, pero además también fortalecer los mecanismos de articulación y de rectoría que tiene la protección social y la política social, porque no es un secreto y el presidente lo ha hecho desde el inicio de su gobierno. Hay una dispersión importante en el sector social y es parte del desafío que se tiene, de cómo logramos mejorar en un ente articulador, rector, que aglutine y que pueda concentrar a todo el sector social, y que se ha estado trabajando y se ha avanzado mucho. Hay un proyecto de ley ya formulado, donde estuvimos varias de las instituciones para instituir lo que sería el posible Ministerio de Protección Social o de Desarrollo Social o de Inclusión Social, con ese propósito de mejorar esa política y esa articulación. Y yo diría también que en otro sentido, para visualizar el futuro, nosotros también visualizamos el futuro, un programa donde la gente pueda de manera voluntaria decir, mira, ya yo no necesito esta ayuda, y lo que nosotros ahora tenemos es cómo conectamos a esa gente con la superación y el desarrollo social y económico en el conjunto de la sociedad. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, otra vez estaremos en la ronda de preguntas, aprovechando la presencia de Gloria Reyes,
quien a través de Prosoli Supérate, pues está hoy con nosotros como servidora pública respondiendo todas las preguntas, todos los objetos, temas de interés que estamos, no solamente por nosotros, sino también por la gran cantidad de gente, Gloria, que nos pregunta a través de los teléfonos y las redes sociales. Seguimos con el gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. De regreso con más en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos aprovechando la presencia de esta cabina histórica de la Z101 de Gloria Reyes, servidora pública con experiencia congresual, bastante joven, fue diputada, y está con nosotros hablando de Supérate, de todos los programas sociales, de las políticas sociales del Ejecutivo. Rosendo, vamos a aprovechar los últimos minutos. Claro, una preguntita un tanto personal para Gloria. Tú hablabas de que ella fue diputada. Gloria hizo una tremenda campaña para llegar al Congreso. ¿Sí qué? ¿Sí qué? La pregunta si es soltera. No creo que una mujer tan bonita. Gloria hizo una tremenda campaña para llegar al Congreso. Todo el que llega al Congreso como diputado se quiere prolongar en el tiempo, 1, 2, 3 veces diputado, después quiere ser senador. Gloria, tú decides tu primera participación en la Cámara de Diputados y entonces sale de la Cámara para aceptar un cargo público. Explícanos eso, ¿qué te llevó a ese punto? Bueno, mucha gente no lo entendió en su momento porque, claro, la cultura y la costumbre es la reelección en el Congreso. Pero para mí el Congreso, que es una de las experiencias más importantes de mi vida y creo que ha sido una base fundamental en mi formación política, me enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que me enseñó es que cuando en el Congreso puede ser una plataforma que te impulse o puede ser una trampa que te atrape. Y cuando uno evalúa los casos de legisladores que han estado más de 2 periodos, 3, vemos que se le hace muy difícil hacer un salto en su carrera política. Es como un peso muy fuerte porque los congresos, lastimosamente, no son los más populares de los estamentos públicos. Siempre tienen ese lastre porque es un organismo muy amplio, muy diverso y que siempre genera conflictos y opiniones encontradas. Entonces, en mi caso, que tengo una formación política desde las juventudes de mi partido, o sea, yo soy una política de vocación, pero también formada en la militancia política, o sea, yo quiero hacer una carrera política a futuro, de largo alcance. Me di cuenta que desde el Congreso mi tiempo estaba ya como que lo que yo podía ganar para mi carrera política en el Congreso era suficiente con este primer periodo, además coincidiendo con una coyuntura muy favorable porque mi partido se vislumbraba como el próximo partido oficialista. Y lo que luego de pasar la convención interna, a pesar de que mi candidatura estaba reservada, yo hablé con el presidente en ese momento, nuestro candidato, y le planteé que yo quería acompaño en el gobierno y que no iba... Fue una decisión tuya. Sí, fue una decisión mía. No fue que te dijeron, mira, te necesito. Yo quiero a veces dármela un poco en estratega política. Y como me he formado mucho en gerencia de campaña y he trabajado en campañas también importantes, me senté con mi equipo, primero con mi familia, evidentemente, porque yo vengo de una familia política, mi esposo es político también, mis padres también, mis suegros también, y les expliqué mi deseo de hacerlo y escuchar su opinión. Al principio pues no lo entendía mucho, luego lo entendieron y luego el desafío fue explicárselo a los equipos territoriales, porque evidentemente gente que tiene muchos años de trabajo con uno, que siente una afinidad, pero al final con un poco de resistencia logramos convencerlo. Y con el presidente lo primero que me preguntó, ¿por qué? Y yo le dije, bueno, presidente, primero porque yo creo en su proyecto, usted va a ser presidente, pero además yo creo en su visión y yo quiero crecer a su lado. Y entonces ahí él me dijo, pues muy bien, porque había mucho trabajo todavía. Estamos hablando que en ese momento el presidente no salía en primera vuelta todavía en las encuestas. Estamos hablando de octubre de 2019. Fue una jugada arriesgada de mi parte, evidentemente, pero los resultados están y al final creo que servir desde el Estado es un enfoque diferente, pero también te permite ampliar y que las ideas o los programas que yo visualizaba desde el Congreso, estoy en una posición donde puedo materializarlos. Gloria, breve y específico para finalizar, al menos de mi parte. ¿Tú crees que había mucha gente de esa que hizo campaña contigo, con el equipo, alrededor del entonces candidato y hoy presidente? ¿No estaba de verdad preparada para un gobierno cuyo presidente le diera tanta importancia al tema de la transparencia y al tema de la corrupción? ¿Tú crees que hubo gente que pensó que Soros habla de un discurso de campaña, de la gente que hizo campaña con Luis?
Yo creo que el sistema de partidos políticos tiene mucho de eso, no solo mi partido. Y yo soy una crítica del sistema y de mi partido, o sea, una crítica constante porque creo en que hay que adecentar la política, en que hay que seguir trabajando en la formación política, hay que trabajar para que la gente entienda que la política no es una aventura, es una profesión, es un compromiso, es el entregarse al servicio ciudadano. Y evidentemente hay gente que quizás subestimó el compromiso que tenía el presidente. Evidentemente que sí, que hay mucha gente que lo hizo, pero yo no lo particularía en el enfoque de que son gente del partido, sino que era la costumbre, era la cultura política y era lo normal, lo que pasaba normalmente. Y evidentemente la formación y el compromiso que había asumido el presidente con este país estaba por encima de cualquier interés particular o partidario, sino es un compromiso con la nación. Y eso ha sido más que evidente su accionar, no en las palabras, porque en los discursos los políticos, y eso yo le digo a la gente, no se ocupen en ver lo que los políticos dicen, sino lo que hacen. Exacto. Y yo creo que si Luis Abinader nos ha dado una gran lección a toda la clase política, es eso, es que no es lo que él dice, es lo que hace. Y eso que hace es tan potente y tan poderoso que permite que la gente vea la autenticidad que él tiene y el compromiso tan grande con hacer las cosas correctas, que va a ser difícil, claro, porque estamos cambiando un sistema de toda la vida, de cómo funcionaba, y eso trae sus desafíos y trae sus retos y trae una resistencia profunda y costo político. Josefina, nos vamos. Una preguntita bastante sencilla y concatenando con lo que dice Rosendo. ¿Te quedarás dentro de la administración pública o tus aspiraciones llegan hasta la senaduría de la República? Dios mío. Llévatelo juntos. Yo no quería hablar, era para que se fuera. Es el gobierno.